Buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da en su día domingo 11 de octubre de 2020, de abrir las escrituras, de leer una porción bíblica, específicamente del Evangelio, y también una reflexión que nos va a servir para reconocer las escrituras como quien es el elemento o la herramienta de Dios para nuestra revisión en el corazón, en el entendimiento, también para interpretar en algo, porque reconocemos que aun cuando nosotros podamos tener algo más de conocimiento de la Biblia, no logramos interpretar todas las cosas que suceden en la providencia de Dios, pero lo que sí logramos interpretar y creer sobre todo es que confiamos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está creado, y que ese mismo Dios se encarnó en Jesucristo, nuestro Señor, para redención de pecados, de pecadores. Y hoy estamos aquí celebrando precisamente esto, el pago que Él hizo por nosotros, el pago que Él realizó voluntariamente para que tuviéramos acceso al reino de los cielos, al trono de la gracia, no por alguna razón específica, no por algún mérito, no por alguna obra, sino el descanso completo en la gracia de Dios, que es precisamente un regalo, un don no merecido, que nosotros no trabajamos, que nosotros no obramos, sino que en la voluntad perfecta y agradable del Señor, Él quiso obsequiarnos precisamente el regalo de la salvación. No solamente de la vida misma que le da a todas las criaturas, a los seres humanos, a las plantas, a los animales, a su creación, sino la vida espiritual. Y la vida espiritual la encontramos en las Escrituras. Es donde nosotros estamos viendo lo que a Dios le agrada y que nosotros nos esforzamos por agradar al Dios que nos creó, pero también al Dios que nos salvó. Es nuestro Señor Jesús el que ha hablado las palabras en el Evangelio, y hoy vamos a abrir el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 12, haciendo una trayectoria de lo que hemos venido viendo. El domingo pasado vimos la primera parte de este capítulo. En el capítulo 11, del versículo 1 al 11, el domingo anterior vimos acerca de Juan y el testimonio que el Señor Jesucristo da de Juan. Juan estando en la cárcel, ya en sus últimos días, antes de ser asesinado, el Señor expresa unas palabras hermosas y especiales con relación al testimonio de Juan el Bautista. Pero él avanza no solamente con el testimonio de Juan, sino el ministerio de Juan, lo que él vino a trabajar para Dios. Lo que nosotros hacemos para Dios se llama ministerio. Y la retribución que tenemos es precisamente que el Señor se agrade lo que nosotros hacemos. Así sean cosas que en apariencia humana sean injustas, como en el caso de Juan, que fue encarcelado injustamente, pero como lo vamos a ver ahora, es el emisario, es el mensajero que va primero, que va adelante en la proclamación del Evangelio del reino de los cielos, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera prácticamente inmediatamente. La diferencia entre Juan el Bautista, que es profeta de Dios, con los otros profetas del Antiguo Testamento, es que los otros profetas profetizaron del Mesías, profetizaron de Jesucristo, profetizaron de la venida del Señor, de su primera venida, pero murieron en la esperanza de que vendría. Juan, igual que los profetas del Antiguo Testamento,
también profetizó del Señor Jesús. La diferencia está en que él lo vio, habló con él, compartió con él, y hubo un empalme, por llamarlo de esa manera técnica, un empalme entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde hubo expresiones como "He aquí el Cordero de Dios, a él seguid", de parte de Juan, y también expresiones como "es necesario que yo mengüe y él crezca". Es decir, ya sale del escenario Juan y prevalece el mensaje, la presencia y la obra de Jesucristo. Este es el contexto en que estamos. Y en Mateo 11, versículos 12 al 19, la porción que vamos a leer esta mañana, vamos a reflexionar acerca del contenido de la palabra de Dios en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 19. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Permítame, oramos. Señor, gracias por la misericordia que has tenido en este nuevo día, pero también, Señor, por la misericordia que has tenido al permitirnos terminar una semana de labores, una semana de nuestras rutinas, una semana donde nosotros estamos siempre atentos a lo que tú, Señor, nos enseñas. Hay experiencias agradables como desagradables para nuestras emociones, pero también, Señor, hay experiencias que tenemos que filtrar a través de tu providencia, de tu propósito. Las buenas experiencias o malas no lo son en sí mismo. Para aquellos que te amamos, como tú nos dices que te amemos, todas las cosas nos sirven para bien. Gracias por esto. Gracias porque nos enseñas de tu palabra. Tu palabra hace tu obra en el corazón de quien la escucha. No son palabras sueltas, no quedan en el viento, sino que son escritas para la sensibilidad del corazón que tú transformas. Que tu Espíritu, Señor, nos bendiga en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Hay que reconocer algo, y es que este texto de Mateo tiene un altísimo contenido de elementos, dichos sobre todo, semántica, que puede ser más entendible dentro de un ambiente judío o hebreo literariamente. El Evangelio según Mateo fue escrito con el propósito para que los judíos lo recibieran como primeros destinatarios, para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías esperado. Así que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo algunas palabras, frases, expresiones que no son fáciles de entender en nuestro castellano, sobre todo contemporáneo. Así que vamos a tener que entrar a hacer una
transliteración o un contexto de lo que está establecido aquí en las Escrituras. Lo bueno es que crecemos en contexto del texto y también en el mensaje, en la eficiencia del mensaje a quienes leemos las Escrituras. Desde los días de Juan, dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista, ojo con esto, estamos hablando de poco tiempo en el contexto de los profetas. El Señor hace una diferencia entre lo que son los días de Juan y los días de los profetas antiguos. Los profetas antiguos, ellos anunciaron a Jesús, pero no lo vieron, ya lo había dicho. Pero Juan lo anuncia y lo ve. Es el cumplimiento de la promesa o la profecía, no solo de los antiguos, sino del mensaje de Juan. Es interesante que Juan reconoce en un primer encuentro a Jesucristo. Sin embargo, cuando vemos aquí que el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando de un segmento de tiempo relativamente corto, porque Juan el Bautista y el Señor son contemporáneos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Sigamos en la lectura del versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta es una de esas expresiones que toca tardarse un poquito de tiempo para entender lo que el Señor está diciendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando Juan empieza su ministerio en el desierto, él se retira al desierto, él hace su ministerio cerca al Jordán, también cerca a otros lugares, pero siempre aislado de las urbes, sobre todo de Jerusalén o de Jericó o de Capernaum. Él está retirado. Allá llegan personas, no solamente a escucharlo y a obedecer la palabra que enseña Juan, sino también llegan personas que quieren es solamente juzgar lo que enseña Juan y lo que hace Juan. Recordemos que Juan es también apodado el Bautista porque él hacía un lavatorio de bautismo, de arrepentimiento a aquellos que lo escuchaban y lo seguían. Esto hacía parte del ministerio de Juan y de la preparación del camino del Señor Jesucristo, de la predicación, la enseñanza y las evidencias de nuestro Señor. Pero esos que llegaban a buscar a Juan, que no tenían intención de escuchar, con un corazón sencillo y humilde, llegaban era a juzgarlo. Llegaban entonces a cuestionarle lo que hacía. No le preguntaban, sino que le cuestionaban, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y con qué derecho haces esto? ¿Y por qué dices estas cosas? Entonces, lo que vemos aquí, que el Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan y los violentos lo arrebatan, es que el reino de los cielos se abre paso entre adversidades, entre barreras, entre dificultades de juicio, entre personas que les desagrada la predicación o enseñanza del reino de los cielos, tanto que de la familia de Herodes pues lo apresan porque precisamente le expresa Juan el reino de los cielos en puntos muy específicos, pero también los fariseos lo juzgan y también los escribas lo juzgan. Entonces el ministerio de Juan se abre paso dentro de un mundo que lo juzga. Y voy a usar hoy una palabra tal vez más constantemente, y es lo prejuzga. Por su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de comer y su aislamiento en el desierto. Vamos a explicar, o voy a explicar eso ya al final. Si recordamos la expresión,
el reino de los cielos se ha acercado, el primero que la expresa es Juan el Bautista. Nuestro Señor repite lo mismo. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, quienes la repiten son los apóstoles. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Tanto el mensaje de Juan como el mensaje de nuestro Señor Jesús y el mensaje apostólico es un mismo mensaje. Así que estamos hablando de el mismo mensaje del reino de los cielos. El mismo mensaje del reino de los cielos es desde la antigüedad, desde el Génesis, hasta el mismísimo profeta Malaquías, que es donde termina nuestro Antiguo Testamento. Así que cuando Juan empieza a hablar del reino de los cielos, también hay violencia y aún más fuerte contra el mensaje del reino de los cielos, y se evidencia sobre todo cuando las banderas del reino de los cielos ya las toma el mismísimo novio, como dice Juan, quien debe tomarlas, Jesucristo, el que redime los pecados. A él seguid, dice Juan. Y bueno, ya hemos visto que el Señor también ha tenido controversia con algunos que lo juzgan, que juzgan a sus discípulos, juzgan también que el Señor esté involucrándose con los pecadores para presentar el reino de los cielos, en un mundo religioso, en un mundo social, en un mundo que realmente no quiere aceptar, ni tampoco está preparado para aceptar el mensaje del reino de los cielos. Y a eso se refiere, y por eso me detuve un poco. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, contra viento y marea, contra todos los obstáculos e inconvenientes, ahí va el reino de los cielos. Es igual ahora, ¿no? El reino de los cielos, contra cualquier inconveniente, prejuicio, inclusive calumnias, inclusive señalamientos, ahí va el reino de los cielos, predicado, sigue extendiéndose, por más que haya inconvenientes y obstáculos que se pongan en la sociedad o personas particulares o sociedades o naciones, el reino de los cielos sigue avanzando. Y en ese sentido sigue las escrituras diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, en Juan se terminan los profetas, no existen profetas actuales. Actualmente, en la calidad de los profetas del Antiguo Testamento o en la calidad de los profetas como Juan, que anunciaron a Cristo e hicieron señales con relación a esto, a este propósito, ya no existen. Y este es el texto exclusivo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, ahí culmina el ministerio profético que precisamente señala la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El Señor hace una comparación del ministerio de Juan con Elías. Ahí tendríamos que leer en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento el ministerio, la vida y ministerio de Elías y lo que representa Elías para Israel en ese entonces. Pero es la tarea que cada uno de nosotros tenemos de repasar la porción bíblica que corresponde al ministerio del profeta Elías y entenderemos un poco más la comparación que hace. Elías profetiza, pero también Elías, Dios hace señales por medio de él y es un hombre fuerte, de una personalidad aguerrida, un liderazgo que el Señor le proporciona, que es muy parecida la característica de personalidad a Juan. Recordemos que también Elías fue aislado del Señor, es decir, fue protegido lejos, igual que Juan el Bautista. Entonces, el Señor usa un texto bíblico que está en Malaquías, en el capítulo 4, y dice, este es aquel que habla Malaquías,
de que este es Elías el que había de venir. Este es el Elías. Pues en el texto debemos reconocer que el Señor habla a los judíos de ese entonces, que antes de que viniera el Mesías, regresaría Elías. Y si tenemos que recordar, la característica más predominante de Elías es que Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte. Entonces, dentro del marco de los líderes judíos y de la esperanza judía, estaba que como Elías no murió, regresaría. Y al regresar Elías, anunciaría al Mesías. Pues Elías no regresó como Elías, sino regresó una figura parecida, que es la comparación que hace el Señor, y es Juan, el profeta, Juan el Bautista. Y sí, profetizó del Mesías, Cristo nuestro Señor, pero no es aquel Elías del Israel antiguo, es Juan el Bautista, con personalidad parecida a Elías, con ministerio parecido a Elías, pero es Juan el Bautista. Entonces, el Señor, fuera de todo el reconocimiento que hace del ministerio de Juan, su esfuerzo por abrirse paso con un mensaje en medio de un mundo incrédulo, escéptico y agresivo y violento, dice, Él es aquel Elías que había de venir. El que lo quiera creer, que lo crea. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y aquí ya empieza un símil, una comparación. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos, a los jóvenes, que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo, toquemos flauta y bailemos. O aquí la palabra endechar es una palabra que está en desuso en nuestro idioma castellano latinoamericano, pero es dar expresiones fúnebres o lamentos o sentidos pésames, como se dice en nuestro contexto latinoamericano. Os endechamos y no lamentasteis. Y voy a volver a leerlo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Si vamos a escuchar música, bailemos. Si vamos a ir a un funeral, lamentémoslo. Lo uno proporcionalmente con lo otro, directamente. Esto va con esto. La música con el baile, el pésame con el lamento, ¿cierto? No es cruzado, es directo. Puede sonar supremamente obvio, pero tan obvio es que el Señor usó esta figura tan obvia para que los oyentes o nosotros que estamos leyendo las Escrituras entendamos e interpretemos los tiempos del Señor. Tocamos flauta, o sea, tocamos música en tiempos de alegría y te quedaste sentado. No bailaste. Pero tenemos que lamentar un fallecimiento y tampoco lo lamentasteis. ¿Qué quieres? Lo que está juzgando el Señor es no solamente una actitud pasiva, sino que las personas no están entendiendo o interpretando los tiempos, la providencia de Dios en sus tiempos. Y lo va a explicar aún mucho más. Porque lo bueno del Señor en este texto es que explica esa figura.
como diciendo, ¿a qué te estás refiriendo, Jesús? Vienes hablando de Juan, vienes hablando del reino de los cielos, vienes hablando de que Juan es un Elías, no es Elías, pero es como si fuera. Vienes hablando del cumplimiento de las profecías, vienes hablando del cumplimiento de la profecía o el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? De que los muchachos no bailan cuando tienen que bailar con música, ni tampoco lamentan cuando tienen que lamentar en un sentido pésame. Porque vino Juan, dice el Señor, que no comía ni bebía. La dieta de Juan ya la recordamos. Era una dieta supremamente silvestre, llamémoslo así, y tampoco él bebía vino. Entonces vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, tiene demonio, es un demonio, ¿cierto? Entonces ya hay un juzgamiento, hay un prejuicio. Ese que está allá, ese loco del desierto, ese hombre que está allá en el desierto, tiene demonio. No lo ven cómo se viste, no lo ven cómo habla, lo que come. Pues cómo no, es un demonio, tiene demonio, es un endemoniado. Ni siquiera se arregla bien. Pues claro, el mismo Señor dijo, si van a salir ustedes a encontrar nobles que estén vestidos de seda, pues no están en el desierto, están en las casas de los reyes. Pero en el desierto vivía un hombre de una manera agreste, y ustedes le dijeron, tiene demonio, porque las características de él son que ni come ni bebe. O sea, es juzgado por eso. O tiene la sociedad, o los religiosos, o quienes lo odian, o quienes no quieren aceptar el mensaje del reino de los cielos, lo prejuzgan. Vino el Hijo del Hombre, entiéndase Jesús, él se hizo llamar así, o a sí mismo se llamó, que en cambio de Juan come y bebe. Es decir, se involucra con la gente. Come en las casas, bebe vino. Y dicen, he aquí un hombre, y el original dice dragón, pero aquí dice comilón y borracho, bebedor de vino, amigo de publicanos. Uy, ¿cómo se va a involucrar con los publicanos? Y de pecadores. Entonces también es juzgado. Entonces ni lo uno, que es el mensaje del reino de los cielos por Juan el Bautista, ni lo otro, que es el mensaje del reino de los cielos, por Jesucristo, es aceptado, porque el uno no come ni bebe y el otro sí come y bebe y se involucra con los pecadores, no en el desierto como Juan, sino en las casas de los pecadores, sino en las calles con los pecadores, sino en las sinagogas con los pecadores, sino en las aldeas con los pecadores. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Que definitivamente, cuando el ser humano no quiere aceptar el reino de los cielos, puede encontrar cualquier excusa, cualquier razón para esto. Algunos ni creen en la Biblia. Esto fue escrito por hombres, quién sabe qué intenciones tendrían. Muchos dicen eso. Y pues sí, claro, fue escrito por hombres. ¿Cuál es la confianza que tenemos en la Biblia? Que el Espíritu Santo guió y orientó estos hombres. Por eso es palabra de Dios, palabra del Espíritu de Dios, palabra del Espíritu Santo, que es Dios. Pero si queremos encontrar inconvenientes en creer, obstáculos en creer en la palabra de Dios, en la palabra del reino de los cielos, podemos encontrar cualquier excusa, cualquier inconveniente, cualquier razón. La hallaron en Juan, qué loco endemoniado. La hallaron en Jesús, uy, ese ya se metió allá en la casa de los publicanos. Solo le gusta es comer y beber, qué borrachos. Si de pronto
tú eres de un contexto cristiano, como en Colombia, como en la ciudad de Bogotá, como en Latinoamérica, cualquier ciudad de Latinoamérica, y van a decir, bueno, vamos allá a ese lugar donde se lee la Biblia, se lee la palabra de Dios. Van a decir, no, si allá ellos roban. Allá, no, esos son mentiras. Ay, yo no me meto con ellos son supremamente odiosos. No, yo no voy a ir a un lugar para que me regañen. O sea, podemos encontrar miles de razones, pero todas van a ser envueltas en una sola palabra: prejuicio. Y el prejuicio generalmente surge, y no es que sea la única causa, pero generalmente surge cuando nosotros queremos evadir una responsabilidad. Cuando nosotros queremos evadir una responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Puede sonar un ejemplo muy básico, lo advierto, pero en alguna ocasión yo iba con mis niños en mi carro y había una luz roja, había un semáforo y yo paré tal vez de segundo en la fila del semáforo, de segundo, y atrás venía otro vehículo más grande que, que el coche, el carro que yo iba, y le pegó por detrás. Yo iba a llevar a los niños al colegio. Obviamente cualquier inconveniente a esa hora pues retrasa la entrada o el ingreso o la llegada al lugar de destino. Pues me bajé, miré los daños, había roto una luz roja del stop del carro y se baja el hombre y me dice, no le pago nada, aunque yo sé que yo fui el que lo golpeé, yo no le pago nada. Le dije, ¿por qué? Si al fin y al cabo yo estaba parado, con mis frenos puestos, esperando el cambio de luz. Dijo, porque las luces de su carro son pequeñas y yo no las vi. Así que no le pago nada. Pues el modelo de esos carros viene con unas luces y no eran pequeñas, son grandes. Pero a lo que me refiero es, por evadir una responsabilidad que tuvo ese hombre, se puede inventar cualquier cosa. Se puede excusar y la persona quiere salir siempre ganando. El tema no es la anécdota que tuve. El tema es qué excusa tienes tú con relación a las escrituras. Las creas o no las creas, tienes excusas. Tienes excusas para no ser mejor cristiano. Tienes excusas para no ser mejor hijo de Dios. Tienes excusas para no ser hijo de Dios. Tienes excusas, y muy buenas, para no separar un tiempo para tu estudio bíblico. Tienes excusas para no pertenecer a una iglesia o ir a escuchar las escrituras. Tienes excusas innumerables. Algunos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia, ese es mi tiempo de descanso. Trabajo muy duro en toda la semana y debo dormir todo el único día que tengo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Tienes muchas excusas, pero como tituló una persona un libro hace tiempo, tan buenas excusas tienes que ni siquiera oras por esas excusas, porque no te has dado cuenta que son prejuicios. Y tú las usas como herramienta, o las usamos como herramienta para evadir nuestra responsabilidad. Arrepintámonos de nuestro pecado, porque así, como el Señor dijo al principio, pues realmente el reino de los cielos se desarrolla en medio de un ambiente difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Y eso que nuestras sociedades sufrimos una serie de injusticias, pero si comparamos con otro tipo de sociedades o naciones, hay cosas más complicadas que vivir
una vida cristiana bíblica. Hay lugares del mundo donde no se puede ni tener una Biblia, ni abrirla, ni leerla. Hay lugares del mundo donde no se puede desarrollar una vida cristiana saludable o una vida cristiana abierta. Y lo que estamos haciendo nosotros es, a veces, solo quejándonos, porque queremos o dormir más, o trabajar más, o porque me queda muy lejos el lugar donde voy a ir a la iglesia, o porque no quiero coger transporte, o por infinidad de razones. Estamos en un tiempo difícil actualmente. Cuando usted vea este video se dará cuenta por la fecha, hoy 11 de octubre de 2020, que estamos viviendo un tiempo complicado, donde todavía se evidencia el paso de la pandemia. Pero no podemos nosotros usar la pandemia como excusa para todo, sobre todo para el cambio de nuestro carácter. Me estoy refiriendo, ¿qué has hecho estos meses de pandemia? ¿Qué has hecho estos meses donde has percibido muerte, lamento? Muchos, en medio de esta tragedia, lo que quieren es salir a parrandear y a bailar. Ahí vuelvo al punto. Tienen cruzados los tiempos. No es tiempo para eso. Habrá algún momento para eso. Pero lo que el Señor está mostrando en su providencia universalmente son disciplinas y lecciones que tenemos que aprender muy bien para lo que sigue en esta vida. ¿Cuántas personas han perdido seres queridos en esta ciudad, en este país, en este continente, en el mundo entero? ¿Lo estamos lamentando? ¿O solamente estamos en la expectativa de mi propia necesidad? Miren, si algo le molestaba en el ambiente de Juan y de Jesús, de Juan el Bautista y de Jesús, es que señalara pecados, señalara el pecado. Eso era odioso para la sociedad de ese momento. Por eso murió Juan. Y el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue también un juicio injusto, por acusaciones injustas, donde él era inocente y sin pecado. Pero lo juzgaron, lo calumniaron, lo señalaron y fue colgado en la cruz como delincuente, como un malhechor junto a dos malhechores, en medio de los dos. Hasta allá puede llegar el ser humano que no acepta el mensaje de Cristo. Te arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta allá llega de juzgar y matar al inocente solo por sus propios intereses prevalentes y particulares, propios o de una sociedad. La sociedad es enferma y una de sus enfermedades es egoísmo, envidia, celos, entre muchos otros síntomas. Pero el Señor Jesús vino a enseñarnos lo contrario: compromiso, entrega y toda una vida de comunidad. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por su Biblia, porque nos enseña
cómo es que el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor te bendiga.